aún no hemos terminado la descripción que se nos estuvo dando de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Aún nos hace falta dos elementos simbólicos que el capítulo 22 tiene que darnos y que nos hablan, veremos muy claramente acerca de la gracia de Dios en Cristo para salvación. Así que acompáñenme por favor al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 22. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 22, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hasta ahí. Ya estamos, hermanos, en el último capítulo de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y después de todo este tiempo, creo que el Señor nos ha dado muchas enseñanzas y bendiciones a través de él. Pero vamos a meditar en esta porción que acabamos de leer, hermanos, como es ya nuestra costumbre, en tres partes. Vamos a ver primeramente el río de agua de vida. Enseguida vamos a ver el árbol de la vida, para, por último, al final, detenernos a considerar los beneficios de estos. Vayamos pues primeramente a considerar el río de agua viva, o de agua de vida. El versículo 1 nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hemos visto, hermanos, que prácticamente todos los elementos simbólicos de esta nueva Jerusalén son claros, son limpios, son resplandecientes y diáfanos como cristal, lo cual vimos que señala la perfección, limpieza, santidad y magnificencia de todo lo que se nos está describiendo. Recordarán ustedes que el muro era de jaspe y estaba resplandeciendo, toda la ciudad también, las calles que dice el texto que era de oro puro, también dice que era diáfano como el cristal, es decir, que era transparente, lo cual vimos que señala la perfección, la limpieza y la santidad de este símbolo. Sin embargo, en esta ocasión, hermanos, este río de agua viva posee una característica adicional, pues ya que el agua en sí misma es cristalina y es transparente, este río posee una característica que lo distingue de los demás símbolos, y es precisamente que contiene agua de vida. El resto de los demás símbolos no nos dice que contuvieran ninguna otra cosa,
Solamente se nos dice que el río contiene, pues, un río de agua de vida. Primeramente, hermanos, para considerar este símbolo, si no olvidamos que estas descripciones que estamos leyendo son símbolos, entonces vamos a poder evitar imaginarnos escenarios fantásticos como los que muchos se han imaginado. Muchas personas que piensan cuando leen estas cosas que allá en el paraíso habrá un río literal y que correrá, así como dice la escritura de los ríos que había en el Edén, que así habrá ríos allá, o que en este caso será un río que estará allá literalmente, y que será un río, piensan muchos, del que se podrá beber literalmente, y ya que el texto nos dice que es un río de agua de vida, entonces se podrá beber y recibir de él beneficio. Y algunos incluso han llegado más allá pensando en que será un río en el que podrán sumergirse y hasta nadar en él. Pues algunas canciones hoy en día literalmente dicen eso: yo quiero nadar en ese río. Sí, hermanos, así es, y qué bueno que no las hayan escuchado, lo veo por sus caras de sorpresa. Pero hay personas que creen estas cosas. Pero como decíamos, hermanos, la característica de estas descripciones es que son símbolos. Y al ser símbolos, entonces no debemos pensar que sean cosas literales que estarán ocurriendo. Ya vimos que toda esta nueva Jerusalén representa a la iglesia, ¿se acuerdan? Y todas las cosas que se describen de esta ciudad son situaciones o circunstancias o beneficios de y para la iglesia, como es en este caso. En cuanto al símbolo, pues, del río de agua viva, podemos decir que, como vimos, tiene una característica distintiva, tanto de este símbolo como del que sigue, y es que contienen vida. Esta característica, hermanos, en el río ya nos conduce directamente a su interpretación, ya que este mismo agua de vida es un concepto que es abundante en la Escritura. No es la primera vez que nos encontramos en la Escritura con el concepto o la frase agua de vida. La expresión agua de vida es muy abundante en toda la Biblia. Aquí mismo en Apocalipsis tan solo podemos encontrar estas mismas palabras en el versículo 17. Miren allí mismo, capítulo 22, versículo 17, y ya se nos está aquí también apuntando a su significado. Dice el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, miren, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Noten que aquí se está hablando también otra vez de esta agua de vida o agua de la vida. Y si se fijan ustedes, aquí se está utilizando este concepto de agua de vida, y ya se nos está indicando también su propósito, que es que la gente venga y beba de esta agua de vida. También, hermanos, el hecho de que el texto nos está diciendo en presente, miren que dice en tiempo presente, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No está diciendo el texto, ya cuando estemos allá,
Cuando lleguemos a aquel lugar, el que quiera podrá tomar de esta agua de vida. No dice, hermanos, el que quiera ahora, venga y tome de esta agua. Y hágalo gratuitamente. De manera entonces que este concepto de agua vida ya nos está indicando que trasciende al tiempo. Esto es, que no se trata de un agua de vida que solo estará disponible en la eternidad para los que estén allá, sino que esta agua de vida, de hecho el texto nos dice que ya estaba disponible para los receptores originales de este libro que Juan escribe. Y todos los que también en toda época puedan leer estas cosas, el texto nos está dando a entender que todos ellos también tienen acceso en su tiempo, en su momento, a esta agua de vida gratuitamente. Dado que cuando nosotros ahora estamos leyendo, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, sabemos que no está refiriéndose a los que en aquel tiempo recibieron esta carta, sino que la palabra es viva y eficaz y aplica para todos nosotros en todos los tiempos. En otras palabras, que todo aquel en todo tiempo, en cualquier época que haya leído, lea y leerá estas palabras, estará en la posibilidad de tomar esta agua de vida. ¿Me están siguiendo? De manera que esta agua de vida de la que se está hablando no es entonces algo futuro, sino que es algo que trasciende el tiempo. ¿Me explico? Es algo que está disponible en toda época y en todo lugar. Es más, aún desde los tiempos de los antiguos profetas, ya se hablaba, hermanos, de esta agua viva y de sus beneficios y de la necesidad de que fuera tomada para la salvación. Si no pierden Apocalipsis 22, acompáñenme a Isaías capítulo 12. El libro del profeta Isaías capítulo 12 nos explica un poco más acerca de esta agua viva. Vamos a leer todo el capítulo. Dice el versículo 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Noten. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Y dice el verso 3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Y miren el versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Impresionantes palabras. Y miren, hermanos, qué manera tan hermosa en la que se nos ha revelado este símbolo. Es decir, ¿qué simboliza el agua viva que dice Apocalipsis 22:1 que sale del trono? Hermanos, el texto nos dice, versículo 3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. No solo
el texto, sino también el contexto es completamente claro, hermanos, respecto a lo que esta agua representa: salvación. Contexto, miren desde el versículo 2: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Luego que ha dicho que es salvación para mí, enseguida nos trae el símbolo y nos dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces simboliza aquí el agua, la salvación. Miren también la referencia que se hace a la eternidad en el versículo 6, donde los creyentes morarán en Sión y Dios mismo morará en medio de ellos. Versículo 6: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ciertamente, hermanos, esta era una profecía que podía señalarse para el tiempo en donde Sión era el lugar en donde estaba el templo, el arca y el símbolo de la presencia de Dios. Pero recuerden, hermanos, que todos estos eran símbolos, pues ya vimos lo que significa el tabernáculo de Dios entre los hombres. De manera que esta expresión salta, hermanos, hasta la eternidad, trascendiendo el tiempo. Pues el Señor no estaba de manera completa, plena, en el Sión literal, no estaba en medio de ese Sión literal. Sin embargo, ya vimos, por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis, que se nos habla de los santos que están en Sión, ¿se acuerdan? Y vimos a Sión como un símbolo de la presencia de Dios o del lugar de la habitación de Dios. De manera que cuando el texto dice regocíjate y canta, moradora de Sión, no está hablando del Sión terrenal, sino del Sión celestial y eterno, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Eso ya lo habíamos visto en los versículos del capítulo anterior, ¿se acuerdan? Entonces, pues, que Dios está morando allí en ellos. El agua viva, entonces, debe ser sacada de la fuente, se debe beber a fin de obtener la salvación. Como también ya nos dice el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Si volvemos a Apocalipsis, no perdieron ustedes allí. Apocalipsis 21:6, miren cómo nos vuelve a hablar de esta misma agua y nos dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Se dan cuenta que está hablando de la misma fuente que el profeta Isaías estaba hablando? ¿Y para qué es esa fuente de salvación? Para que vengan gratuitamente y beban del agua de la vida. Aquí están nuevamente entonces el agua de vida como agente salvador o dador de vida para todo aquel que beba de él. Nos dice el comentarista de la época puritana Albert Barnes, cito: el significado aquí no es que haría esto en el futuro, sino que había demostrado que ese era su carácter, como había afirmado, de la misma manera que había demostrado que él era el alfa y la omega. La libertad y la plenitud de la salvación será una de las cosas más sorprendentes que se manifestarán cuando las inmensas huestes de los redimidos sean acogidas en sus moradas eternas.
De manera pues entonces que lo que aquí se está expresando, hermanos, con el agua de vida, es precisamente las sorprendentes manifestaciones inmensas de la salvación de todos los creyentes. Miren también cómo nuestro texto ya nos señala con el dedo a la fuente verdadera del agua de vida, el alfa y la omega, Cristo nuestro Salvador. Pues el texto dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. El que tuviere sed, ¿qué dice? Yo le daré gratuitamente. Esta agua de vida es la salvación. ¿Y de dónde viene esta agua de vida? Del alfa y la omega, de Cristo mismo. Esta es también la razón por la que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 7:37, se los leo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vean entonces aquí a nuestro Señor Jesucristo revelándose a sí mismo como la fuente de esa agua viva, esa agua de la que se viene hablando aún desde los profetas de la antigüedad, esa agua que es para salvación. Dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo mismo entonces era la fuente anunciada por los profetas, donde habría agua de vida para salvación de todo aquel que tenga sed y quiera venir a Él a beber. Él es entonces esta fuente. Y esta es la razón, hermanos, por la que el río del versículo 1 de Apocalipsis 22 sale del trono de Dios y del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Allí está nuevamente Cristo manifestándose como la fuente de esta agua viva. Dice el comentarista William Hendrickson en ese sentido. Cuando decimos que el río de gracia y vida sale del trono de Dios y del Cordero, acentuamos el hecho de que nuestra salvación fue llevada a cabo por la soberana voluntad de Dios y la recibimos por el mérito de la sangre redentora de Cristo. A Él sea la gloria. Miren pues, esta es la figura que se está expresando con el símbolo del río que sale del trono y que sale del Cordero. Pero, ¿por qué la metáfora se basa en el agua? ¿Por qué no se basa en otra cosa? En pan o alguna otra cosa. Sabemos que Cristo también es el pan de vida. ¿Por qué agua? ¿Por qué es un río de agua y por qué se nos ha anunciado desde la antigüedad la salvación o el agua como símbolo de la salvación? Bueno, el contexto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos puede dar un mejor entendimiento sobre ello. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 7:37 que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando el texto dice el último gran día de la fiesta, hermanos, se refiere al último día de la fiesta de los tabernáculos. En el contexto podemos leer que se está celebrando una de las fiestas más importantes de la nación judía, que es la fiesta de los tabernáculos. Y en el último día de la fiesta eran 7 días y al octavo día
o, bueno, hay mucha controversia si era el séptimo o el octavo, pero el texto nos dice que es el último de todos los días que se celebraba esa fiesta, es que el Señor se pone en pie. Dios no solo había nombrado los días de esa fiesta como días de reposo, ustedes lo pueden leer en Levítico 23:39 después, sino que también había ordenado que en esta fiesta de los tabernáculos se llevaran a cabo libaciones para adoración. Cada uno de estos días de la fiesta de los tabernáculos eran días de reposo, hermanos. Ya hemos expresado en otras oportunidades que día de reposo no significa sábado, como muchos traducen, incluso en algunas versiones. No, día de reposo no significa sábado, aunque venga de la palabra Shabbat. El día de reposo es un concepto que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto aplicaba en el séptimo día, pero que no solo era el séptimo día el día de reposo, sino que muchas de las fiestas eran día de reposo. Todos estos días, por ejemplo, estos 7 días que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, eran días de reposo, todos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves era día de reposo, el viernes era día de reposo, el sábado era día de reposo y el domingo era día de reposo. Esos eran días de reposo porque Dios lo había mandado y así sucedía con muchas otras fiestas. Pero particularmente aquí en la fiesta de los tabernáculos, hermanos, Dios había ordenado, como dice Levítico 23:37, que se hicieran libaciones. ¿Qué son las libaciones? Las libaciones, hermanos, son las ceremonias o rituales que se ejecutan con el derramamiento de algún líquido en adoración o en sacrificio. Eso es una libación, derramar un líquido en sacrificio o en adoración. En la ceremonia de la libación que se llevaba a cabo en la fiesta de los tabernáculos, un sacerdote, por ejemplo, salía del templo en procesión hacia el estanque de Siloé llevando una vasija de oro en sus manos. Y esto se hacía todos los años. El sacerdote iba caminando en procesión y obviamente pues el pueblo detrás de él, y tomaba entonces agua del estanque del Siloé, llenaba esa vasija de oro que llevaba y volvía en procesión en medio del pueblo en celebración. Cuando llegaba al altar en el templo, el sacerdote derramaba el agua sobre el altar en libación al Señor y allí se cumplía el rito y se terminaba el rito. En ese momento, cuando el sacerdote derrama el agua, algunos comentaristas dicen que levantaba la mano para avisar que ya había derramado el agua, pues los que estaban muy lejos no alcanzaban a ver si ya se había hecho todo. Entonces, una vez que levantaba la mano, el rito se acabó. Entonces, el sacerdote levantó la mano, se acabó todo, y entonces nuestro Señor Jesucristo alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Qué significativo es eso, ¿no les parece? Creo que ahora tiene más sentido por qué el Señor está diciendo estas palabras. Pero aún más, hermanos, hay mucho más que entender sobre esto. La fiesta de los tabernáculos tenía el propósito de predicar al pueblo el Evangelio de Cristo manifestado a través de los símbolos utilizados en esta fiesta. Ustedes saben que Dios no mandó las fiestas y los rituales solo porque se le antojó.
Cada uno de ellos predicaban el Evangelio de Cristo por medio de símbolos. Ya lo vimos cuando estudiábamos el culto público. De manera entonces que las enramadas, por ejemplo, estaban simbolizando y recordando a la nación de Israel que había pasado el desierto. Así que había símbolos utilizados aquí. Las enramadas eran uno de ellos, pero el símbolo principal de la fiesta de los tabernáculos era el agua con la que Dios les había sustentado en el desierto, hermanos. Se llama en la fiesta de los tabernáculos y se da mucha prominencia a las enramadas o cabañitas que hacían de ramas y tenían que vivir allí durante todos esos días, hermanos. Se salían de sus casas y tenían que vivir allí, literalmente, para recordar todo el tiempo que habían pasado en el desierto. Pero las enramadas no eran el centro, hermanos, del símbolo. De hecho, es otra de las razones por las que la nación de Israel se desvió y perdió la brújula. Se centraron en las enramadas y perdieron el símbolo original o el símbolo principal, que en este caso era la libación, es decir, el agua con la que Dios había sustentado al pueblo cuando estaban en el desierto. ¿Me estoy explicando? Y no tanto las cabañitas que se habían hecho. Aquí vemos claramente la figura. Las enramadas los situaban entonces en un escenario. ¿Cuál es ese escenario? El desierto. El lugar en donde no hay absolutamente ni una sola gota de agua. Sin el agua, toda la nación que había sido sacada de Egipto, entonces se podía dar literalmente por muerta, como en realidad lo hicieron enseguida que cruzaron el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que casi acaban de danzar porque Dios les hizo esas grandes maravillas de que cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Pasan 3 días y entonces ya están murmurando contra Moisés porque se les acabó el agua. De manera entonces que sin el agua toda la nación se podía dar literalmente por muerta. Y así lo dijeron: nos trajiste al desierto a morir. Toda esa gran multitud entonces ya estaba condenada a muerte por la falta de agua, hasta que Dios entonces les proveyó de agua para que vivieran. Ese era el símbolo que estaba encerrado, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo con toda esa fiesta. Ustedes estaban perdidos, muertos ya en el desierto, pero Dios vino con agua viva para darles vida. ¿Me explico? Por eso ese era el centro del ritual de esta fiesta, la libación, el agua. Y por eso después que se derrama el agua es que Cristo dice: yo soy esa agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Toda esta fiesta estaba simbolizando que ustedes ya estaban muertos, condenados, no tenían ya salvación alguna, pero que Dios vino y les dio agua y al darles agua les dio la vida. ¿Sí? Esa es la razón por la que esta agua es llamada agua de vida, porque otorga vida a los que ya están condenados a morir de sed en el desierto. Esa es la razón por la que se hacían las enramadas y las cabañas, para que se entendiera que estaban muertos ya en el desierto. No ser que viniera el Señor y les diera vida. Miren, hermanos, ¿no es eso el Evangelio? Qué cosa tan hermosa, ¿no? ¿No les parece?
Ahí el Señor les estaba predicando el Evangelio, por eso decíamos que el Evangelio no es si Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti, no, el Evangelio es tú, ya estás muerto. Necesitas el agua de vida. Ese es el agua que brota del trono de Dios y del Cordero y que fluye como un gran río hacia todos los receptores de la salvación. Ese es el símbolo, hermanos, que está allí brotando del trono y del Cordero. Esa agua de vida. Ese río representa la consumación de la eterna salvación para todos los creyentes. El agua de vida que bebieron en el día de su salvación será un refulgente y caudaloso río del que gozarán para toda la eternidad. Dice en ese sentido el teólogo John Gill, cito, «Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que denota la abundancia de ella, porque la gracia de Dios dada en la conversión es sobreabundante, sobreabunda sobre toda la abundancia del pecado. Entra en grandes corrientes en los corazones de las personas regeneradas y fluye de ellos como ríos de agua viva, y que también permanece porque continúa brotando para vida eterna». ¿Se acuerdan que así le dijo el Señor a la mujer samaritana? Que de su interior correrían ríos de agua viva y que esa agua sería una fuente que salta para vida eterna. Sigue diciendo, es una semilla que permanece, un principio inmortal que nunca muere. Está inseparablemente ligada a la vida eterna. Es el principio de ella, hermanos. Miren qué cosa tan asombrosa. Es el principio de ella y en ella desemboca. El que tiene gracia tendrá gloria, y todo aquel que sea llamado, santificado, justificado y perdonado será glorificado. Tal es la naturaleza, influencia y uso de esta agua viva en el don de Cristo. Qué cosa tan asombrosa, ¿no les parece? Esta vida entonces es dada al creyente desde el principio como una especie de semilla, nos dice. Algo que viene, un principio inmortal de vida. El comienzo de esta vida nos ha sido dada en el día de la salvación, pero en la eternidad lo disfrutaremos plena y totalmente como ese río que fluye del trono de Dios y del Cordero. Es decir, por eso decía el teólogo que el que tiene gracia ahora tendrá gloria invariablemente, porque ha bebido de esa agua ahora corre en él y en la eternidad será un gran río de salvación. Pero pasemos, hermanos, a nuestro segundo punto y símbolo, el árbol de la vida. Versículo 2 nos dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta ahí. Nuevamente, hermanos, aquí nos encontramos con las interpretaciones literalistas del texto. Y entre las que son muy comunes, se dice que el árbol de la vida que había en el huerto del Edén será restaurado
y que estará en el paraíso de Dios y que literalmente podremos estar comiendo de aquel fruto al cual Dios protegió una vez que había echado a Adán y a Eva del paraíso, ¿se acuerdan? Pues una vez que fueron echados, se pusieron seres angelicales a guardar este árbol de la vida, pues dijo el Señor, pues ahora que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida. Y se piensa entonces que este árbol será restaurado. Otros piensan que este no solo será un árbol, sino que será muchos árboles, como una alameda de árboles en donde los cristianos podrán comer y tener vida. Algunos lo expresan como diciendo y sostener su vida eterna. Esto, hermanos, porque la descripción es un poco confusa. Si se dan cuenta, dice, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y uno dice, bueno, por fin, ¿no estaba a un lado o estaba al otro lado? ¿Sí se fijan? Suena medio extraño, como que nos está diciendo que está en ambos lados y el río fluye por abajo. Bueno, el asunto es que muchos consideran que se refiere a árboles en plural, que hay una alameda de árboles de un lado y otro del otro lado de árboles. Sin embargo, hermanos, como en la figura anterior, la cualidad de este árbol es que es de vida. Bueno, y ya que es de vida, también ya eso nos está señalando hacia su interpretación. Dice el comentarista Simón Kistemaker en ese sentido, con el río y el árbol de vida, Juan pinta un cuadro de un paraíso renovado, con lo cual se completa el relato bíblico de la historia humana. A Adán y a Eva, expulsados del jardín del Edén, se les impidió tocar el árbol de la vida, pero en el jardín de la ciudad santa todos los habitantes tienen derecho a ese árbol. De manera pues entonces que lo que rescatamos de este comentario es que tanto el río, hermanos, como el árbol nos están hablando de una restauración del paraíso de Dios, de las cosas que Dios había planeado desde el principio, como hemos estado viendo con los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿se acuerdan? Aquí está entonces, con los dos símbolos, expresada la figura del paraíso restaurado, pero ahora ya no en símbolos como el de un árbol literal en el Edén, sino en perfectas y eternas realidades en las que las obras y la gloria de Cristo resplandecen con mayor fulgor. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque los árboles que estaban en el Edén, hermanos, no era que ellos, estos árboles en sí mismos, poseyeran la capacidad de proveer, o ya sea el conocimiento del bien y del mal, o la vida misma. ¿Me explico? Sino que, como algunos teólogos han dicho, eran más bien como símbolos sacramentales. Pero en el paraíso restaurado, hermanos, ya no hacen falta los símbolos, pues estamos o estaremos ahora sí en las perfectas realidades eternas, en las perfectas realidades de la obra de Cristo, que resplandecerán, hermanos, ya sin más símbolos, ya sin más intermediaciones. Porque así como el agua de vida, Cristo también
es el árbol de vida, el árbol de la vida, como afirma también este mismo teólogo John Gill, y cito, porque el árbol de la vida se entiende, por el árbol de la vida se entiende no el Evangelio, ni la piedad, ni la vida eterna, ni ninguna otra de las personas divinas, sino Cristo, quien es el autor de la vida natural, espiritual y eterna. Y su situación entre la calle de la ciudad, es decir, que está situado, donde los santos comulgan y conversan, y el río del amor eterno de Dios, que en este estado aparecerá en su plenitud y gloria, muestra que Cristo será visto y disfrutado por todos de la manera más placentera y cómoda que se pueda desear. Entonces, pues, hermanos, de este árbol, como dice el teólogo, los creyentes podrán comer y ser vivificados, consolados, fortalecidos y satisfechos en todo su ser. Y ese es el don de Cristo para ellos en la eternidad. Noten entonces que tanto la figura del agua como la figura del árbol implican ir a Cristo y tomar de Él y comer de Él. Lo cual también, hermanos, nos recuerda las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice con respecto a su carne y a su sangre. ¿Se acuerdan? Él les dice a los judíos: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. Miren aquí entonces que hay otro líquido que aquí no es mencionado como sangre, pero que es el agua viva. Hay también otra cosa que se come, que es el fruto de este árbol, también para vida. Símbolos, pues, entonces, del disfrute de Cristo en la eternidad de la manera más placentera y cómoda que se pueda desear. Así pues, Cristo es ese árbol, y bajo el nombre de sabiduría es llamado el árbol de la vida, Cristo mismo, como dice Proverbios 3:18, y ese es un nombre con el que incluso los judíos identificaban al Mesías. Ahora bien, el texto nos dice que este árbol da 12 frutos. Uno o una variedad por mes. Allí también hay algo de controversia. Si es que da 12 frutos diferentes cada mes, o si da un fruto distinto por mes. Eso es algo que no es muy claro del texto. Pero si notan ustedes, el texto nos dice que el árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esto podría resultar un poco confuso, hermanos, pero si no olvidamos que el número 12 simboliza lo que está completo o pleno, y que al dar fruto cada mes se nos está señalando a un año, entonces podremos hallar aquí el símbolo de la provisión divina para los creyentes durante toda la eternidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, miren que el árbol da 12 frutos y dice que uno cada mes. ¿Qué completa eso? Un año. Y si eso está así constantemente hasta la eternidad, nos está diciendo que el creyente disfrutará
de Cristo y de todos los beneficios de Cristo por toda la eternidad. No es que necesariamente contaremos el tiempo por meses y por años como lo hacemos ahora, sino que se nos da una medida de tiempo conocida para que nosotros podamos asociarla con la totalidad del tiempo para nosotros. Nuevamente cito al comentarista Kistemacher para afirmar esto. Dice él: Juan recurre a divisiones cronológicas de tiempo para expresar a los seres humanos lo que hubiera podido resultar incomprensible. Frente al umbral de la eternidad, tiene que expresarse en términos temporales de meses y años. La importancia del árbol que produce fruto es la abundante cosecha, y este alimento sustenta la vida eterna de todos los que lo comen. Así pues, hermanos, tampoco nos debe inquietar la figura de las hojas del árbol, pues ya se nos dijo que no habría más llanto ni dolor, por lo que aquí no se puede estar tratando de una enfermedad literal, pues miren que dice el versículo 2 al final: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No podemos pensar que esto ocurrirá en la eternidad, porque entonces esto estaría implicando que los que estén en la eternidad podrán llegar a enfermarse. Y no dijimos que ya no hay allá corrupción, no dijimos que no hay dolor y no hay pecado. Entonces debemos entender que esto está señalando a otro lugar, a otra cosa. De manera que nuevamente el símbolo de las hojas de este árbol señala hacia las realidades de la vida del creyente en la eternidad. Es decir, en la eternidad no existirá enfermedad o malestar alguno, como lo menciona aún en el versículo siguiente. Es decir, hermanos, que el hecho de que las hojas, dice, que sean para la sanidad de las naciones, está simbolizando precisamente que en la eternidad no habrá enfermedades. No porque se esté consumiendo este árbol, sino porque en parte del beneficio de haber comido a Cristo, será que no habrá más dolor, llanto, ni pecado, ni maldad. Y eso es lo que dice precisamente el versículo siguiente, y pasemos así a nuestro tercer y último punto: los beneficios de estos, tanto el agua como el árbol. Dice el versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Verán su rostro, su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La ausencia de todo mal, hermanos, aquí se resalta a través del contraste con la eliminación de todos los efectos de la maldición que el pecado acarreó al hombre y a esta tierra misma. Porque aquí se está haciendo alusión a la maldición, hermanos, que Dios dio a causa del pecado en el Edén, precisamente. Noten entonces que estos elementos están situando, como decíamos, al símbolo, a la figura en el Edén. Está el río y está el árbol. Entonces, ¿qué ocurre en aquel primer
Edén o en el Edén, hay una maldición a causa del pecado. Esto hace que todo lo bueno, lo hermoso, lo bello, lo deleitable que Dios había creado para el hombre en esta tierra, fuera maldito y comenzara un proceso de corrupción. Vinieron espinos y cardos, dolor, enfermedad y muchos males. Lo que el texto nos está asegurando es que allá, cuando disfrutemos de estas cosas, ahora sí por fin ya no habrá más maldición. Es decir, no habrá una segunda caída, incluso. ¿Me explico? Ya habíamos visto que en el decreto de Dios, hermanos, se había incluido la caída del hombre. Ahora, muchos han pensado, ¿y qué va a pasar en la eternidad? ¿Qué tal que volvamos otra vez a caer? Si caímos acá en el Edén, ¿por qué no caeremos allá? Bueno, no vamos a caer, eso es lo que dice el texto. No habrá más maldición. Si no habrá más maldiciones porque no volveremos a caer, el hombre no volverá a caer en el pecado. Primero porque ya no habrá diablo, ya fue lanzado, ¿se acuerdan? Al lago de fuego. Ya no hay tentador, ya no hay pecado presente, ya no hay más nada y además estamos en un estado, en una condición superior a la de Adán en su tiempo. ¿Me explico? De manera entonces que ya no habrá posibilidad de una segunda caída, pues ya no habrá elementos para tal cosa. ¿Me explico? Por eso dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. No solo los espinos y cardos, dolores y sufrimientos derivados de la maldición por el pecado desaparecerán, sino que aún más la comunión del hombre con Dios, que el hombre disfrutaba en el Edén, será restaurada y aumentada a un grado sumo, hermanos, tanto que no existirá necesidad de luz, de lámparas, ni nada parecido, porque la cercanía de Dios, la comunión con Dios, será su luz. Pero aquí queremos resaltar algunas cosas también importantes, que es que primero el texto nos dice, y sus siervos les servirán. Lo que nos habla entonces, hermanos, de una actividad. Los creyentes estarán realizando una bendita actividad en la eternidad, que será en este caso la adoración de Dios. En segundo lugar, observen que el texto menciona que dice, verán su rostro, en el versículo 4. Y esto es importante porque la Escritura, hermanos, siempre nos había expresado que todo aquel que viera el rostro de Dios moriría. ¿Se acuerdan? Pero aquí nos dice que esto ya no ocurrirá. Primero porque ya no podemos morir y porque estaremos en plena comunión con el Señor. En aquel día podremos contemplar el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nuestro Señor, en todo su esplendor. Y en tercer y último lugar, hermanos, el texto nos dice que el nombre de Dios está escrito en las frentes de los creyentes. Esto, hermanos, recuerden ustedes cuando veíamos el nombre que se escribe en las frentes, es la marca de propiedad. Esto nos está diciendo que todos los que estén allí, entonces, ya no tendrán duda alguna, ni de su salvación, ni de su perseverancia para toda la eternidad. En esta tierra podemos vivir, hermanos, bajo la carga o la angustia de la duda,
de si seremos verdaderamente salvos, de si el Señor nos preservará hasta el final, de si antes que muramos no será que habremos deshonrado al Señor en alguna forma. Eso nos está diciendo: en aquel día el nombre del Señor estará en su frente y ya no habrá más dudas. ¿Me explico? Ya no habrá más inseguridad en ese sentido. Ahora habrá una inconmensurable seguridad de que nunca jamás seremos desechados. Una inconmensurable seguridad de que nunca jamás seremos echados de su presencia por ninguna falta o pecado que llegásemos a cometer, pues no lo llegaremos a cometer. ¿Me explico? Habrá una total seguridad y confianza y descanso que no ha habido, hermanos, que no tendremos sino hasta aquel día. El Señor bendiga todas estas palabras en nuestros corazones y nos conceda aliento y fortaleza por medio de ellas. Oremos, hermanos, al Señor.